A propósito de Odebrecht, pues en este video traigo no una, ni dos, por supuesto que no tres, 4, no, piensan que son 5, tampoco, 15, traemos 15 dudas que la senadora Piedad Córdoba nos muestra a través de su cuenta de X de Twitter, las 15 dudas sobre el caso Odebrecht ahora que están diciendo que lo van a archivar. Y lo próximo que veremos también en este video es qué va a pasar, qué va a suceder ahora después de todo esto con este mega caso. Tal vez es que no se puede decir que sea el caso más grande de corrupción porque no sabemos entre todo esto que ha aparecido cuál sea el más grande, pero sí, obviamente uno de los más grandes y de los que todavía en Colombia no ha pasado nada, pero seguro que va a pasar. Entonces, pues sin más, comencemos la semana con estas 15 dudas que nos muestra la senadora Piedad Córdoba en el caso Odebrecht. Este video ya hace varios días que lo tenía en la lista de los videos que debo realizar, porque es muy interesante, es bastante interesante lo que la senadora nos cuenta, para su parecer, cuáles son las 15 dudas en el caso de Odebrecht. Entonces, pues vamos a ver. Quieren archivar el caso de Odebrecht, nos quieren vender la narrativa de que ya no hay nada más que investigar. Pues he recopilado 15 las dudas de Odebrecht y del Grupo Aval y aquí se las comparto en este hilo. ¡Pilas pues! Así dice, ¡pilas pues! Contexto necesario. ¿Por qué es tan grave el caso de Odebrecht y Aval? 1. Porque sobornaron funcionarios para quedarse con contratos. Esos sobornos, ¿quién los paga? Pues salen de los mismos costos de las obras, es decir, los pagamos los colombianos. Contexto necesario, dice, ¿por qué? Segundo, porque campañas presidenciales falsearon la democracia. Y por cierto, los dineros de Odebrecht y Aval a las campañas Santos y Zuluaga salieron de sobrecostos a las obras, o sea, los pagamos todos. Tercero, Odebrecht y Aval influyeron en la Fiscalía, el Congreso, los órganos de control, el CNE y los partidos. Es decir, son un espejo de la podredumbre que corroe las instituciones del país. ¿Para qué? Para que nos entendamos, durante años Odebrecht y Aval agregaron sobrecostos a obras para sacar dinero de todos los colombianos por debajo de la mesa para financiar campañas políticas. Dinero que se debió usar en escuelas, en hospitales y en inversión social. Entonces dice acá también, 1, ya empezamos con las 15. 1. ¿Por qué nadie llama a declarar a Duque? Duque fue a Sao Paulo a la reunión con Duda y Odebrecht y ahora Duque dice que no sabía a qué iba. O sea, le dijeron, vamos a Sao Paulo, pero no te decimos a qué. Duque puede ser testigo o cómplice. 2. ¿Por qué nadie investiga a Andrés Felipe Arias? El mismo Odebrecht ya dijo que estaba en su nómina. ¿Por qué la fiscalía de Néstor Humberto Martínez no investigó? ¿Uribe sabía? ¿O de eso tampoco se enteró? Y aquí cita la senadora un artículo de Andrés Felipe Arias. Había recibido, a ver qué dice por acá. Andrés Felipe Arias había recibido dinero de Odebrecht, aseguró el director jurídico de la empresa en Colombia. El contrato, destacó Yesida Rocha, ascendía a los 16 millones de pesos. Esa cifra le fue asignada a Arias como un salario mensual a través de la empresa colombiana de capitales CAP. Nada, ¿no? Con salario también aparte. 3. ¿Por qué nadie toca a Néstor Humberto Martínez? Porque si Otto Bula, testigo estrella, ha manifestado que Néstor Humberto Martínez conoció los contratos fraudulentos con los que se pagaron los sobornos, ¿la fiscalía no lo incluye en el caso? Cita acá la revista Raya, Otto Bula, a ver, abramos a la revista Raya, gran revista, gran investigaciones que siempre aparecen acá. La revista Raya revela una declaración del testigo estrella del caso de Odebrecht en Colombia, Otto Nicolás Bula. La entrevista, que dura 37 minutos, estaba oculta desde hace 5 años y dice que Néstor Humberto Martínez conoció los contratos ficticios con los que se pagaron los sobornos y que su llegada a la fiscalía era una especie de garantía para los corruptos.
¿Por qué la actual fiscalía no continuó con las investigaciones de la muerte de Jorge Enrique Pizano, que en paz descanse, luego de estas irregularidades que denunció esta juez de Funza? Cita a Vorágine, otro grandísimo portal, las irregularidades con que la Fiscalía Martínez archivó el caso Pizano. Una jueza de Funza ya había detectado una serie de graves e inexplicables inconsistencias en la forma en que el ente acusador sepultó el expediente por la muerte de Alejandro Pizano, hijo de Jorge Enrique, el excontroller de la Ruta del Sol 2. ¿Ah? ¿Por qué, si Néstor Humberto Martínez fue abogado de aval durante el proceso de corrupción con Odebrecht y Jorge Enrique Pizano, que en paz descanse, lo puso al tanto de los sobornos? Eso es una coima. La actual fiscalía no considera relevante ni siquiera llamarlo a declarar. Néstor Humberto Martínez llegó a ser fiscal general de la Nación como un seguro para irle a cubrir las espaldas a sus amigos del grupo Aval. Cuarto, ¿por qué ni la Procuraduría ni ningún órgano de control abren investigaciones contra Alexander Vega y Carlos Camargo, quienes según los audios de Oscar Iván Zuluaga sacaron en tablas los casos de financiamiento de Odebrecht? ¿Se imaginan si Alexander Vega o Carlos Camargo fueran del gobierno Petro? Ya tendrían a la Procuraduría y Fiscalía encima. No digo que sean culpables, tienen su presunción de inocencia, pero deben responder. Quinto, ¿por qué la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez se deshizo de un caso tan grave como el de financiación ilegal de campañas presidenciales, enviándolo al CNE, una instancia politizada, entre paréntesis, sabiendo que no tenía capacidad? El magistrado Noboa lo advirtió. Sexta, si el soborno pagado al ex viceministro de Transporte de Uribe fue de $6.5 millones, pero en Estados Unidos Odebrecht y Aval confesaron $23 millones en coimas, entonces, ¿dónde está el resto? ¿Nadie investigó? Séptima, si el grupo Aval confiesa ante la SEC en Estados Unidos que junto con Odebrecht pagaron un soborno al Colombian Office 3 de 3.4 millones y esto pasó en territorio colombiano, ¿por qué la Fiscalía no ha abierto un proceso? Increíble. 8. El grupo Aval dice que todo fue culpa de un lobo solitario, es decir, su compañía pagó $24 millones en sobornos mediante contratos fraudulentos y no se dieron cuenta. ¿Por qué la Fiscalía no abre este proceso a su junta directiva? Novena, ¿por qué los órganos de control y el CNE sacaron del escándalo al Centro Democrático si con los votos logrados con dineros corruptos se formalizaron como partido y además recibieron reposición, ni un simple llamado de atención? Décima, ¿por qué la Fiscalía y el CNE sacaron del escándalo al partido de la U? Si con los votos logrados con dineros corruptos recibieron reposición y pusieron presidente y ni un simple llamado de atención. 11. ¿Por qué se dejó vencer los casos de Andrés Torres y Esteban Moreno, personas con contratos fraudulentos de 9.000 y 4.000 millones respectivamente, provenientes de la Ruta del Sol 2? ¿Quién responde por estos casos? Aquí dice, cita la silla vacía, los caminos judiciales desiguales en Odebrecht. 12. ¿El diario El Tiempo es un medio de comunicación objetivo y autónomo o es una dependencia de la Oficina de Comunicaciones del Grupo Aval? Justicia de Estados Unidos, que vea la forma. Lo dice la senadora por este título, Justicia de Estados Unidos. A ver, suscríbete. No, gracias. Justicia de Estados Unidos deja libre de investigaciones al Grupo Aval por caso Odebrecht. ¿Qué será El Tiempo? ¿Qué será El Tiempo? ¿Una dependencia de la Oficina de Comunicaciones del Grupo Aval? Parece que supuestamente sí.
13. ¿Quién es el Colombian Office 3 que recibió 3.4 milloncitos de dólares? Lo saben Martorelli, la presidencia de Corfi Colombiana, y José Elías Melo, expresidente. ¿Qué espera la fiscalía para llamarlos a declarar? ¿Cuál es el afán en cerrar el caso? Increíble todo lo que nos cuenta la senadora, y es verdad. 14. ¿Por qué Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio de Duque, sabiendo que la esposa de un vicepresidente de Aval era la estructuradora del proyecto, desestimó el delito de aprovechamiento de un conflicto de intereses? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio de Duque, le perdonó 2 delitos a Odebrecht? ¿Por qué tan benevolente? ¿Por qué declara caducidad para unos delitos y para otros no? ¿Por qué? 15. ¿Por qué la fiscalía ahora viene a investigar a funcionarios de Odebrecht cuando en 2017 los dejó volar? ¿Por qué? Dice acá la senadora, cerrando ya el hilo: recomiendo revisar los documentos de la impecable investigación de la SIC Super. Tengo diferencias con Pablo Felipe Robledo, un abogado, pero al César lo que es del César. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta más recurrente. ¿Por qué todo lo que señala la senadora Piedad Córdoba no avanza, no ocurre nada? ¿Por qué? Es la pregunta que nos hacemos. Gracias a la senadora por esa información que nos envía a través de su cuenta de X. Y mire, ni 1, ni 2, ni 3, 15 dudas. Y seguro que habrán varias más. Entonces, esperemos a ver qué va a suceder al final con este caso. Lo dijimos al principio del video también, pues en este vamos a traer un artículo que tiene, aquí lo tengo, un artículo de RTBC Noticias, por supuesto, lo que podría pasar en Colombia con el caso Odebrecht y el grupo Aval. Vamos a leerlo y nos informamos también como complemento de todo lo que nos envía la senadora Piedad Córdoba, que lo deja uno aquí. ¿Por qué? Vamos. Pues RTBC Noticias nos hace una explicación también de qué podría pasar en Colombia con el caso Odebrecht. Dice aquí: en declaraciones recientes, el presidente Gustavo Petro ha pedido reabrir las investigaciones en algunos capítulos del entramado de Odebrecht. Hace algunos días, las autoridades de Estados Unidos comunicaron que el Grupo Aval firmó un acuerdo con la Comisión de Valores SEC y el Departamento de Justicia de ese país, aceptando su responsabilidad en el pago de sobornos en Colombia, en complicidad con Odebrecht, algo que habían negado por años. Los sobornos tuvieron relación con la adjudicación de la ruta Ocaña-Gamarra, correspondiente al segundo tramo de la Ruta del Sol. Al menos 28 millones de dólares se pagaron con el conocimiento, aprobación y asistencia del expresidente de Corfi Colombiana, José Elías Melo, lo que terminó generando ganancias indebidas por más de 32 millones de dólares en Aval. Ya se habían adelantado investigaciones en Colombia, pero frente a lo aceptado en Estados Unidos se quedaban cortas. La aceptación de responsabilidad por parte de Corfi Colombiana y Aval implicó detener las investigaciones en su contra en Estados Unidos, siempre y cuando se cumplan los compromisos adquiridos con las autoridades de ese país. Frente a la confesión de Aval, el gobierno colombiano busca que los hallazgos de la justicia norteamericana permitan reactivar los procesos en Colombia. Así lo aseguró la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, quien pidió a la Cancillería adelantar los trámites diplomáticos necesarios para obtener la información correspondiente de parte de las autoridades estadounidenses en el caso Odebrecht. El presidente Gustavo Petro también se dirigió al Ministerio de Exteriores para pedirle que no solo active canales con Estados Unidos, sino también con Brasil, el país originario de Odebrecht. La pretensión del gobierno contrasta con lo dicho por el fiscal Gabriel Jaimes,
quien tiene a su cargo el grupo de la Fiscalía para investigaciones por el caso Odebrecht, excepción del condenado expresidente de Corfi Colombiana, José Elías Melo, quedaron cerradas. Reabrir el proceso de Odebrecht en Colombia. Entre las pruebas a las que el gobierno podría acceder están dos coimas claves pagadas por Corfi Colombiana. Una de 3.4 millones de dólares que según las autoridades estadounidenses no se ha investigado en Colombia. Y otra que recibió un alto funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos del que todavía no se conoce su identidad. Ay, hay uno por ahí guardado. José Elías Melo, condenado a 11 años de prisión en 2019 por cohecho y celebración indebida de contratos y quien de acuerdo con la aceptación del Grupo Aval sería el principal responsable de los sobornos de Odebrecht, negó haber participado en ellos y señaló a otros miembros del conglomerado empresarial. De ninguna manera participé en los sobornos pagados a funcionarios del gobierno de Colombia por el proyecto Ruta del Sol 2 por 28 millones de dólares entre 2014 y 2016, a que alude el punto 15 del documento de la SEC, dijo el sentenciado exdirector de la filial de Aval, quien aún defiende su inocencia. Yo, como presidente de Corfi Colombiana, nunca conocí o aprobé ningún acuerdo de soborno que hayan convenido ejecutivos de Odebrecht con funcionarios públicos colombianos para la aprobación de la edición del proyecto Ocaña Gamarra dentro del contrato de concesión de la Ruta del Sol 2, insistió. Los responsables, según Melo, son otras personas vinculadas con Grupo Aval y Corfi Colombiana, que tenían conocimiento, responsabilidad y autonomía de gestión. Cualquier investigación penal en ese sentido estaría en manos de la Fiscalía. Una vez se tenga esa información, que paradójicamente proviene originalmente de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio proporcionó asistencia en las investigaciones adelantadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Las investigaciones de la Superintendencia. Por ejemplo, la Superintendencia en cabeza de Pablo Felipe Robledo ordenó en 2017 a la Agencia Nacional de Infraestructura terminar el contrato con el consorcio Ruta del Sol 2, donde Episol, controlado por Corfi Colombiana, como accionista único, tenía el 33% de las acciones. En septiembre de 2018, la misma superintendencia formuló cargos por soborno, conflicto de intereses y contratos clandestinos a varias empresas, incluyendo a la constructora Norberto Odebrecht, Corfi Colombiana, Episol y el grupo Aval, además del mismo José Elías Melo y el hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Asimismo, se compulsaron copias a la Fiscalía, que posteriormente cesó cualquier investigación contra los demás implicados en el caso Odebrecht distintos a Melo. En 2020, ya con Andrés Barreto como superintendente, se impuso multa a Corfi Colombiana, Melo, la constructora Norberto Odebrecht, entre otros agentes de mercado y personas naturales, y se volvió a comunicar la decisión a la Fiscalía. El Grupo Aval no hizo parte de la lista de sancionados. En 2021, se rechazaron solicitudes de nulidad de esas multas. Se confirmó la sanción y se volvió a enviar el tema a la Fiscalía. Las decisiones dependen de la Fiscalía. Pablo Felipe Robledo aseguró que a estas alturas la Superintendencia de Industria y Comercio no tiene nada más que hacer, sino que le corresponde a la Fiscalía actuar, no solo cuando llegue la información de Estados Unidos, sino con la que tienen actualmente, con testigos del caso, computadores, teléfonos y pruebas que deben buscar en todo lado. Ese cuento de que en el Grupo Aval solo Melo participó no se lo cree nadie, dijo Robledo. Vaya usted y pida un crédito al Banco de Bogotá de Sarmiento a ver cuánta gente se entera. Uno tiene que aprobar, uno tiene que desembolsar, otro tiene que verificar que usted pague. En Colombia no existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas o empresas, explicó el abogado Francisco Bernate. Por tanto, solo se pueden procesar penalmente a personas o grupos de personas. Es decir, si Corfi Colombiana ha sido encontrada culpable, lo que la justicia colombiana debe investigar es quiénes
además de su representante legal, tuvieron que ver con sus actividades corruptas. Y esa es una deuda que sigue pendiente en la jurisdicción penal. La tesis, según la cual Melo es el único al que se puede señalar, como dijo Gabriel Jaimes, se sostiene solo si actuó solo, corroboró Bernate. No obstante, en este punto, al menos 6 años desde que estalló internacionalmente el escándalo de Odebrecht, esa postura entra en contradicción con lo que han revelado las investigaciones e incluso el mismo ente acusador. Hubo un sofisticado esquema de sobornos que penetró toda esfera de poder donde llegó, incluyendo a Colombia. José Elías Melo difícilmente hubiera podido coordinar solo toda la complejidad del entramado. En todo caso, Melo confesó 6.000 millones de pesos de sobornos a la justicia colombiana. Señaló el presidente Gustavo Petro, como el acuerdo con Estados Unidos se refiere a más de 20 millones de dólares. Alguien miente. El proceso debe reabrirse en el caso Melo. Casi nada, ¿no? Nada las revelaciones que hace la senadora Piedad Córdoba y el especial, el artículo de RTBC Noticias. Preocupante, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Esperemos. Esa palabra esperemos también ya está como mandadita a recoger. Tiene que haber justicia. Ya no esperamos. Tiene que haber justicia en todo este caso de Odebrecht y en infinidad de casos, pero estamos hablando específicamente de esto, que es entramado seguro. Oye, ¿y Vargas Lleras? ¿Vargas Lleras qué? Este también debe estar un poco asustado, ¿no? Un poco no, bastante asustado. Y varios por ahí. Yo recuerdo, metiendo aquí la cucharadita, mi abuela vivía en Convención, norte de Santander. Es un pueblito que está, por ahí los nombran bastante, porque de un momento a otro, hace ya varios años, Convención dejó de ser, sigue siendo un pueblito hermoso, pero que está sitiado y inseguridad. Bueno, allá han pasado muchas cosas. Nosotros no pudimos volver a Convención desde hacía muchos años. Un pueblito hermoso, pueblito donde pasé cosas maravillosas en mi infancia visitando a mi abuelita. Nos íbamos desde Bogotá, eso era un viaje larguísimo, llegar a Ocaña y de ahí a Ocaña, 1 hora en esa carretera destapada hasta Convención. Las calles en Convención son subidas eternas y bajadas eternas. Bajas así y subes así. Muy lindo Convención. Incluso se apareció una virgen. Allá hay una virgen en Convención, la Virgen de Torcoroma. Como la de Ocaña, también hay una virgen en Convención que le apareció a unos niños en una piedrita. Ahí está en el parque principal. Bueno, lo que decía era que una vez viajando de Bogotá, tuvimos que irnos por Barranca, no sé cómo fue la cosa, yo estaba pequeño, pero sí me acuerdo de una arepa de huevo que nos comimos allá en Gamarra y de un ferry, que tocó coger un ferry para poder cruzar y llegar a Ocaña, pero sí me acuerdo de eso. Ahí nombran bastante la carretera Gamarra-Ocaña, algo que era como bastante necesario, y aprovecharon para robarse la plata hasta donde más. Si alguien se acuerda, de pronto lo leo en los comentarios, si alguien utilizó ese ferry, porque así era, así había una forma también, si la carretera estaba dañada o algo, cruzabas con el ferry y pues pasabas al otro lado y para poder llegar a Ocaña. Lindo pueblo también, lindo Ocaña. Ocaña es muy lindo también. Lástima esa violencia que ha dañado todo en esa zona del país, también abandonada por el Estado. Esperamos que todo esto que está pasando en el Catatumbo y que todo esto también tenga incluida a Convención, a Ocaña, al Carmen, tan rico que se pasa por allá. Entonces, pues esa era el paréntesis que quería hacer, que también conozco esa parte. Y dirán ustedes, pero es que ustedes se conocí. Tengo la fortuna de que con mi madre conocí más de muchas cosas de Colombia. Con ella era una paticaliente, como ella misma decía, y cada rato pues cogíamos la maleta y nos íbamos los dos solos porque ya se había separado de mi papá. Entonces con ella tuve la grandísima oportunidad de conocer mucho de mi hermoso y amado país. Pues con esa anécdota los dejo, les deseo un feliz inicio de semana, una feliz semana para todos. Esperamos semanas de victoria, de bendiciones, de cambio, que las propuestas, empiezan los debates, continúan los debates de las reformas, vamos a ver qué pasa. Nuestro presidente hoy está por allá en Costa Rica, estamos pendientes también a ver si podemos hacer la transmisión de las palabras que diga desde el país de los ticos, desde el país tico,
Y pues nada, nos veremos en un próximo video aquí en Colombia con C. Recuérdelo, dígaselo al mundo, grítenlo. Otra Colombia es posible y lo vamos a lograr. Van a ver que sí. Abrazos ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones y millones y trillones de gracias por ese apoyo y ¡chao!